Hermanos, en esta tarde, el propósito de lo que voy a estar exponiendo en las Escrituras es que si usted es un hijo de Dios, usted está llamado al servicio, a servir a Dios, a servir en la obra. Si no lo está haciendo, espero que a través de las Escrituras y el Espíritu Santo hablando a sus vidas, los lleve a reflexionar en esta parte tan importante en la vida del cristiano. Y también, si usted ya está sirviendo a Dios, está sirviendo la obra, está sirviendo aquí en este lugar, en la iglesia, es el propósito que también le esté dando el enfoque correcto, verdadero, a ese servicio que está mostrando dentro de la iglesia en la obra de Dios. Que lo esté haciendo con las motivaciones correctas. Es a lo que me refiero. Y también que aprendamos que somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros porque nos pertenecemos. Que entendamos que no somos un partido político, una institución humana, una empresa, un club social, un sindicato, sino que profundicemos bien en que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que cada cristiano se pertenece mutuamente. Que usted salga con esta mentalidad, con esta visión bíblica de que en este lugar está una iglesia local reunida y que la iglesia pues trasciende cualquier institución humana aquí en la tierra, que la iglesia es especial porque es el cuerpo de Cristo. Entonces mi propósito es que usted esté sirviendo, que su vida a Dios en ese ofrecimiento de un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, pues lo estén mostrando a través de una entrega a Dios, a través del servicio. Y repito una vez más, y aun cuando ya está usted involucrado activamente en el servicio a Dios, que usted lo esté direccionando en el enfoque correcto. Ese enfoque que le da gloria a Dios y no le da gloria a usted mismo o a mí mismo. Y también, pues, tener ese pensamiento profundo de que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, no necesitamos y nos pertenecemos mutuamente. En la Escritura, frecuentemente encontramos la enseñanza del apóstol Pablo de que somos ahora en Cristo, cuando hemos creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, el Señor ha hecho algo muy importante en nosotros. Antes de ser cristianos, nosotros pertenecíamos al reino de Satanás, estábamos en una posición de culpables delante de Dios, pero cuando creemos en Jesucristo, dice la Escritura que somos nosotros justificados, reconciliados con Dios, pero algo también tan importante es que cada creyente, en ese momento cuando Cristo llega a su vida, es colocado en el cuerpo de Cristo. Es colocado, tiene una posición ahora en el cuerpo. En la primera de Corintios capítulo 12 nos dice la Escritura que esto lo ha hecho Dios a través del Espíritu. Nos ha colocado en ese cuerpo. El cuerpo, sabemos muy bien que es la iglesia.
La iglesia del Dios viviente es el cuerpo de Cristo. Ahora, una vez que Dios me coloca, que Dios te coloca en ese cuerpo místico de Cristo, dentro, que eres parte de la iglesia, la Escritura también nos enseña que la iglesia debe estar edificándose continuamente. La iglesia de Cristo tiene que estar constantemente edificándose hasta que llegue a la estatura de ese varón perfecto que nos dice el libro de Efesios, que es Jesucristo, hasta esa altura. Ahora, para que la iglesia esté edificándose continuamente, sabemos también por lo que Dios nos ha revelado, que el Señor ha equipado a cada uno de sus hijos, de sus siervos, con un don especial para cumplir ese fin. Cuando usted es colocado, pues, en el cuerpo de Cristo, Dios lo introduce a la iglesia, y la iglesia tiene que ser edificada, pues va a ser edificada de acuerdo al ministerio en particular que Dios le ha dado a cada uno de nosotros para que cumplamos ese fin. Usted tenga esto en mente, que usted está aquí porque Dios busca, Dios quiere que su cuerpo, la iglesia, sea edificada, y usted es parte de esa edificación. Usted es parte de este trabajo, de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Mantengan esto en perspectiva. Pero ahora, también no podemos nosotros negar que existe la posibilidad que en el ejercicio de los dones o de esas capacidades que Dios nos ha dado, algunos mantengan una perspectiva equivocada en cuanto a esos dones o talentos que Dios les ha otorgado para edificar a la iglesia. Porque a veces se cae en ese error de tener un enfoque incorrecto en el cumplimiento, en el ejercicio de los dones que Dios nos da? Bueno, hermanos, es porque a veces algunos cristianos aplican mal esos talentos que Dios les da. Los aplican mal. Lamentablemente algunos pierden el enfoque volviéndose engreídos en cuanto a sí mismos. Pierden ese enfoque. Las capacidades y los dones que Dios nos da, parece que algunos los vuelve vanidosos e engreídos. Y esto es lo que la Escritura quiere evitar, o la palabra de Dios nos ha enseñado con frecuencia en cuanto a esto. En el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 3 al versículo 5, quiero que vayamos a esta sección de la Escritura, capítulo 12, versículo 3 al 5. Le voy a dar lectura. Dice el verso 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que se debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. El apóstol Pablo ve un problema en la iglesia de Roma. Así como el apóstol Pablo vio muchos problemas o fue informado de lo que acontecía en algunas de las congregaciones locales que estaban en ciertas ciudades de algunas regiones, él se daba cuenta de lo que estaba aconteciendo
en algunas iglesias. Y el apóstol Pablo quiere, a través de ese escrito, de esta carta, corregir esta conducta de parte de algunos, en algunos cristianos. Pablo, él ha hablado constantemente en sus cartas, le digo, pero también aquí en Romanos, en contra del orgullo. Pablo lo ha hablado, lo ha expuesto, con una actitud orgullosa para aquellos que están sirviendo ahora, no se vuelvan altivos ni orgullosos, porque esa es muchas veces la tendencia cuando no se le da el enfoque correcto. La naturaleza humana en el hombre es muy pecaminosa, hermanos. Pablo quiere evitar esto dentro de la iglesia en Roma. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo 2, él escribe que no nos conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo ya escribe que estos cristianos no deben de amoldarse al mundo, no deben de conformarse, hacerse a la imagen de este mundo que está en contra de Dios. Y cuando dice el apóstol Pablo que no se conformen a este mundo, pues obviamente él está diciendo que no debemos nosotros conformarnos de ninguna manera al estilo de vida del mundo. El mundo promueve un estilo de vida diferente a lo que Dios dice. Quiere el apóstol Pablo que los cristianos en Roma tampoco se conformen al pensamiento del mundo, a las ideas, a la forma de pensar del mundo, a este sistema, a este orden establecido por Satanás, donde reina, impera el pecado. No quiere que nos conformemos de esa manera. Él busca que los lectores de la carta a los romanos tengan una mente renovada, que sea transformada cada día. Eso es lo que está buscando el apóstol Pablo, una mente renovada en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a la forma de vivir, en cuanto a toda la filosofía que este mundo enseña. Eso busca Pablo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo les escribe esto? Y luego más adelante, como vemos en los versículos 3 al 5 y lo que va a seguir exponiendo a través de todo este capítulo, ¿por qué les escribe esto? Porque como le mencionaba, el mundo tiene una forma de pensar que es diferente a lo que Dios ha establecido o Dios ordena. Por ejemplo, en la cultura romana, el orgullo era considerado una virtud. El orgullo entre los romanos se consideraba como algo virtuoso. Y la humildad era sinónimo de debilidad en esa cultura. Entonces, se exaltaba el orgullo y la humildad se menospreciaba en la cultura donde vivían esos cristianos y a los que está escribiendo el apóstol Pablo. Y eso es un pensamiento equivocado, porque contrario al pensamiento cristiano, contrario a lo que Dios dice, el orgullo, de acuerdo a los ojos de Dios, es una acción pecaminosa. La altivez, la arrogancia, es algo que Dios no soporta. Dios no quiere que sus hijos se muestren de esta manera, orgullosos. He dicho anteriormente, hablando también acerca de un versículo, que Dios se opone, resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Entonces, en el pensamiento de Dios, el orgullo es una acción pecaminosa. En el pensamiento de Dios, en las Escrituras, la humildad no es sinónimo de debilidad, sino que es una virtud, la humildad. Es algo virtuoso la humildad. Y eso es lo que quería el apóstol Pablo, que estos cristianos no pensaran igual que el mundo en cuanto a sentirse altivos, sino que fueran humildes en el servicio que ellos estaban mostrando dentro de la iglesia o mostrando unos a otros. Por eso el tema que les quiero compartir es humildad en la práctica de los dones dados por Dios. La humildad
en la práctica de los dones, la humildad en el servicio hacia Dios. Y el servicio y los dones que Dios nos da, los debemos de mantener en la perspectiva correcta. Hay que tenerlos bien enfocados, direccionados hacia Dios y no hacia nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser siervos. Dios nos ha llamado a ser siervos para su gloria. Cantamos en alabanza, un siervo para tu gloria. ¿Cuántos de aquí son siervos para la gloria de Dios? En verdad. ¿Cuántos están involucrados en el reino de Dios, en la obra de Dios? Están sirviendo y pueden cantar con toda libertad lo que nosotros acabamos de cantar en esa preciosa alabanza, que seamos un siervo para la gloria de Dios. Pues así es, hermanos. Dios nos ha llamado para que seamos siervos, para que mostremos una vida de servicio a Él, una vida de servicio hacia los demás. Dios no nos ha llamado para que nosotros seamos simplemente espectadores y ver que los demás están haciendo la obra de Dios. Y yo solamente ser un simple observador, espectador. No, Dios no me ha llamado para eso. Para que yo sea simple espectador, observador de cómo se está trabajando, qué es lo que está haciendo, cómo Dios está creciendo la obra de Él en este lugar, en cualquier parte del mundo. Dios no me está llamando para eso. Dios me ha llamado para que yo me involucre activamente en el servicio a Él, me involucre activamente en el servicio dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el llamado que Dios me ha hecho, de que yo esté involucrado activamente en el servicio a Él, que no esté en un estado de pasividad espiritual, sino que sea yo una persona involucrada, usted también, en esto de lo que Dios ha establecido en el servicio cristiano. Pablo ha mencionado en el versículo 1 de Romanos 12:1, ha mencionado y hace una exhortación. Otras traducciones de la Escritura nos dicen que este ruego se puede traducir como exhortación. Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está diciendo pues que nosotros debemos de ser un sacrificio vivo, una ofrenda grata delante de Dios, que es nuestro culto racional. Otras versiones de la Escritura dicen que es nuestra adoración espiritual. A eso nos está exhortando. Ahora déjenme le digo una cosa. ¿Por qué es necesario que nosotros hagamos primero esto en nuestras vidas, de ofrecernos como una ofrenda a Dios, como un sacrificio vivo, para cumplir la obra del ministerio o el involucramiento dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios? Es importante, hermanos, que esto suceda. Primero, fíjense lo que dice en palabras de un autor bíblico. Es imposible que nos sacrifiquemos a Él en verdad y al mismo tiempo seamos inactivos en su obra. O sea, estamos de acuerdo con él de que es imposible que una persona que dice que se ha ofrecido a Dios como un sacrificio vivo y al mismo tiempo no esté activo en la obra de Dios, que sea inactivo. O sea, como que esto no encaja nada. No encaja en la vida de un cristiano. No se puede estar comprometido con Cristo. Escúchenme bien, hermanos. No se puede estar comprometido con Cristo y al mismo tiempo
no estar activo en su servicio. Simplemente no puede suceder. El sacrificio verdadero a Dios, a través de una entrega verdadera, presentando nuestros cuerpos en una ofrenda grata a Dios, no está pues desasociada con el servicio cristiano a través de la práctica de los dones que Dios nos ha dado. No está desasociada. Tiene que tiene que funcionar de la misma manera. Tiene que funcionar, hermanos. El orden de Dios ha sido establecido. Primero es adoración, y nuestro cuerpo tiene que ser una adoración espiritual. Nos debemos de sacrificar, y después de la adoración que hacemos nosotros, en el versículo 1, viene el servicio. Entonces, según el orden de Dios, es adoración y luego servicio. Adoro a Dios y luego sirvo en la obra de Dios. Miren, hay una historia en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde cierta ocasión hay dos mujeres que son amigos de Cristo, Marta y María. Ustedes recuerdan muy bien esa historia porque lo han leído. Hermanos, ¿qué sucede allí? Ahí vemos a estas dos mujeres tomando algunas actitudes diferentes. Está Cristo allí presente entre ellas, y una de ellas, llamada María, está a los pies de Cristo sirviendo, escuchándolo, adorando. Escuchar la palabra de Dios es adoración, hermanos. Es adoración. Está adorando a Cristo allí. Y luego su hermana Marta está muy activa en los quehaceres de que todo esté en orden allí en ese momento, porque ahí está el Señor Jesús. Y ella está desesperada diciendo: Señor, dile a mi hermana que me ayude, estoy cansada. Y el Señor le dice: Marta, Marta, muy afanosa, ¿verdad? Estás, pero María ha escogido lo mejor. Ahora, allí vemos adoración y vemos servicio, ¿verdad? En esta historia vemos adoración y servicio. Pero quiero que piensen en esto. Nuestra adoración siempre tiene que ser continua, como lo mostró esta María, pero el servicio también tiene que ser parte de esta adoración. Tiene que ser parte. Entonces, Marta tenía que tomarse un tiempo y estar adorando. Y María también, llegará el tiempo que ella también tiene que estar sirviendo, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es que adoración y servicio es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Es lo que Dios pide de los cristianos, de la iglesia. Ese es el orden que Dios ha establecido. Entonces, si alguien aquí en esta tarde no es alguien que está involucrado activamente en el servicio, en la obra de Dios, no está involucrado, pues piense en esto. Piense en verdad. ¿Qué es lo que está haciendo para Dios? ¿Qué es lo que está mostrando con su vida? ¿Es una vida de servicio a la obra de Dios? Piénselo de esta manera. Porque van del sacrificio y servicio, adoración, servicio. No están desasociados. Para que el cristiano desarrolle una disposición al servicio activo en la obra de Dios, es esencial que primero se entregue a sí mismo como una ofrenda de adoración a Dios. Es necesario. Si usted quiere activarse en la obra de Dios, entréguese como una ofrenda de adoración primero al Señor. Entregue su ser,
entregue su vida. Y entonces, hermanos, su vida va a estar mostrando, manifestando ese servicio hacia Él. Esto traerá como resultado, pues, ese involucramiento activo a través de las capacidades y los dones que Dios les ha dado, nos ha dado. Tenemos que darnos primeramente a Dios, entregarnos a Él. En verdad, una entrega a Él, al Señor. En la segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 4 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 4 y 5. Además, estoy en la... Capítulo 8, versículo 4 y 5. Ustedes saben la historia de lo que está sucediendo aquí, de la ofrenda a los santos, de los macedonios que estaban dispuestos a participar en esta ofrenda para ayudar a los hermanos necesitados en Jerusalén. Dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. El principio que quiero resaltar es que ellos primero se dieron primeramente a Dios como un sacrificio vivo, como una ofrenda a Dios, entregando su vida a Él, entregándose por completo al Señor. Y una vez que estos cristianos en este lugar se dan al Señor, se entregan, están en esa disposición, dice el apóstol Pablo, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, puntualizo, servir en la obra de Dios es primero que usted se entregue a Él, se dé a Él. Si no se da al Señor, si no se entrega, pues obviamente esto va a traer como resultado inactividad en su vida. Va a ser inactivo en la obra de Dios. Hermanos, es necesario pues que nosotros nos entreguemos a Él. Para así estar cumpliendo ese propósito. Ahora, cuando hay algunos hermanos ya, volviendo a Romanos 12, que ya están ofreciéndose con ese sacrificio a Dios, necesitan ellos, en cierta manera, de tener un entendimiento correcto en cuanto a este servicio que van a estar ofreciendo a los demás. El apóstol Pablo en estos versículos habla frecuentemente acerca de la importancia de la mente. Nuestra mente tiene que estar siendo renovada. Tener una mentalidad cristiana, bíblica, en cuanto al uso de los dones con una perspectiva correcta. Como hemos dicho anteriormente, Dios ha bendecido a los cristianos, Dios ha bendecido a sus hijos con dones, con capacidades, talentos. Si aquí hay un hijo de Dios, no puede decir que no ha sido bendecido y que no ha recibido una bendición de parte del Señor con una capacidad o un talento. Dios nos lo ha dado, ¿verdad? De periodo uno, pero todos los hijos de Dios tienen una capacidad, tienen un don. Esa es la bendición que Dios nos ha dado. Y puntualizo, ese don, esa capacidad, es para que nosotros sirvamos a Dios sirviendo a los santos.
sirviendo a los santos. ¿Quiénes son los santos? Son los cristianos. Es la iglesia. En Hebreos 6, versículo 10, en ese texto nos dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de nuestro trabajo. No es injusto. Sino que Dios en su momento, estoy parafraseando, en su momento va a tener una recompensa por el amor a la obra mostrada a su nombre. ¿Y cómo era mostrado su nombre? Sirviendo a los santos, ¿verdad? Sirviendo a los hermanos. Eso nos enseña, pues, que nuestro servicio a Dios tiene que estar reflejado, se tiene que manifestar sirviendo a su iglesia. O sea, usted no puede decir, yo sirvo a Dios, pero al mismo tiempo, me abstengo o me resisto a servir a los hermanos dentro de la congregación que estoy. No es posible. El verdadero servicio a Dios es cuando usted muestra ese servicio a los demás. A su hermano que está a un lado de usted, que está al frente, está atrás, está a la derecha o a la izquierda. Allí se muestra, en verdad, ese servicio a Dios. Hermanos, el apóstol Pablo, pues escribiendo, dice en el versículo 3 que cuando alguien lo está haciendo ya así, debe de pensar con moderación. En el versículo 3, debe estar pensando con sobriedad. Porque dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga el más alto concepto de sí mismo. ¿Qué pasaba? Entre algunos creyentes habría ese problema de estarse sobreestimando demasiado. La sobrevaloración de sí mismos es lo que está pasando en algunos de ellos. Y el apóstol Pablo está dando una advertencia para evitar esa sobrevaloración que lleva al orgullo por lo que estaban haciendo en la práctica de los dones. La Nueva Traducción Viviente de la Biblia traduce este versículo basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Eso dice. Y luego dice, Pablo recibió el apostolado de parte de Dios en ese camino a Damasco, en ese encuentro que tuvo con Cristo. Él era un apóstol de Jesucristo. Era una autoridad dentro de la iglesia. Y él dice, en esa autoridad también que yo recibo, tengan en cuenta cada uno de ustedes incluye a todos, ¿verdad? Incluye a todos en la iglesia, a todos, sean misioneros, sean evangelistas, sean pastores, sean maestros, sean lo que sean, o el ministerio que esté ejerciendo dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios. Esto es para todos, sin excepción de nadie, para todos, dice. Les advierto, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. O sea, no pase por los pasillos de la congregación con aires de grandeza, ¿verdad? Con una actitud de superioridad. Soy el ungido de Dios o la ungida, ¿verdad? ¿Eso qué es eso? Hermanos, no debe de ser así. Porque
Pablo dice que deben de evitar todo orgullo excesivo o esa sobreestimación es a sí mismos. No se crea mejor de lo que realmente es. Reina Valera dice, no tengas más alto concepto de sí mismo. Concepto es tener pensamientos altivos. Darle demasiado valor a algo que no es realmente. Ser excesivos. La sobreestimación es un mal, es un pecado dentro de la iglesia para los cristianos. Porque esto va a llevar a ese orgullo desmedido por los dones o capacidades que Dios me ha dado. Entonces tengo que estar enfocándome con la perspectiva correcta cuando estoy sirviendo en la iglesia, que en verdad, hermanos, en verdad, mi servicio, mis dones, mis talentos estén trayendo gloria a Dios y estén apuntando hacia Él y no estén apuntando hacia mí. ¿Sí me explico? ¿Me estoy dando a entender? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Le recuerdo una vez más, pues, en cuanto a la sociedad romana, se exaltaba, como lo dije anteriormente, el ego entre ellos, considerado como una virtud en esta sociedad. Los romanos, ¿por qué podrían ser ególatras? Pues obviamente había a lo mejor a los ojos del mundo los motivos para hacerlo, ¿verdad? Para ser orgullosos. ¿Por qué? Pues obviamente ellos eran los vencedores, eran los conquistadores de ese tiempo. Era el imperio predominante hace 2000 años, los romanos. Ellos vencían, ellos triunfaban, ellos sometían ciudades, ellos conquistaban. Y quizás eso los hacía mantener esa egolatría, ese ego. Quizás porque ellos dieron en cierta manera también luz a algunos de los filósofos, o conocimiento, la sabiduría quizás para hacer la guerra, por muchas cosas, por ser simplemente ciudadanos de esa nación romana. Eso les llevaba de ego, de orgullo, o por la fama y la fortuna que ellos pudieron adquirir a través de sus conquistas. O sea, había muchas razones quizás para que estos en esta cultura fueran así. Y algunos adaptaban esa forma de pensar, algunos cristianos, o estaba todavía en ellos. Aquí hay un principio bien importante. Lo que la cultura considera como algo bueno, no necesariamente Dios lo considera de la misma manera, ¿verdad? Las cosas en esta sociedad hay muchas cosas que culturalmente parecen buenas y les dan una aprobación de virtud, pero para Dios esto es contrario, porque contradice su naturaleza, contradice sus leyes, contradice su santidad. Y pudiera citarles aquí varios textos en cuanto a la altivez, al orgullo que se muestra. Pero quiero seguir avanzando en el texto. Piensa pues que la consideración a sí mismo, en tener ese alto concepto, nosotros tenemos que tener una valoración verdadera de nosotros mismos. Debemos de valorarnos de una manera real, realista, verdadera. Pablo, después de advertirles a estos cristianos en Roma acerca de ese peligro, de ese pecado, les dice a ellos que deben de pensar
versículo 3, sino que piense de sí con cordura. Piense de sí con cordura. Eso pensar de sí es prácticamente poner la mente sobre algo. Poner la mente. Usted pone la mente en muchas cosas, ¿verdad? Se concentra, analiza, reflexiona. A ver, esto sí me conviene o no, los pros y los contras. Y en base a eso usted toma una decisión o reacciona. Bueno, lo que el apóstol Pablo les dice es que los cristianos deben de poner la mente sobre sí mismos y evaluarse de una forma realista. La Nueva Traducción Viviente otra vez traduce: sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Sean realistas. Cuando se evalúan ustedes, que sea verdad, porque si usted no se valora, más bien no se evalúa con la realidad, usted tiene un alto concepto de usted mismo, ¿verdad? Muchas veces. Comúnmente las personas tienen un alto concepto de sí mismas. Así son las personas. Y así también puede ser en algunos cristianos. Una sobrevaloración, una sobreestimación puede pasar. Y se lo ilustra muy fácil. Yo soy un buen esposo, ¿verdad? Nada te falta, cumplo con mis responsabilidades, ¿verdad que sí? Soy muy buen esposo, soy un buen tipo. Algunos llegan a pensar así, pero es el concepto que tiene de sí mismo esa persona. Soy una buena esposa también, claro. Hago esto o aquello. Soy un buen cristiano también. Soy un buen cristiano. En verdad, vengo cada 8 días a la iglesia. ¿Verdad? Leo mi Biblia cuando estoy aquí en la congregación. Estoy cumpliendo. Y a veces, hermanos, ha tocado que algunos tienen una sobrevaloración en cuanto a su servicio a Dios muy alto. De veras. No, pues, puede ser mi asistencia a la iglesia, pues es de un 90%. Y no es verdad, hermanos, porque a veces no llega ni al 20%. Pero en el concepto así está. Entonces, hermanos, existe esa sobrevaloración excesiva y Pablo dice que nosotros debemos de evaluarnos con la realidad. Ser realistas. Y siempre busque personas que le van a decir la verdad también. Si usted quiere tener una opinión correcta de usted mismo. No vaya con la persona que le va a decir, no, eres excelente, eres esto, eres aquello, eres perfecto. Eso no le va a ayudar de nada. Vaya con la persona que le va a decir realmente la persona que usted es. Para que nos pueda quitar del pedestal en que hemos caído. O en el que nos hemos subido más bien. Con la persona, sí. Y esposos, ¿sabes quién es la que va a tener la opinión correcta de ti? Va a ser tu esposa. Tus hijos. Y viceversa, esposa, esposo e hijos. Va a ser muchas veces las personas que están más cercanas a nosotros. Una valoración realista, sincera, siempre va a estar apuntando hacia más abajo. No hacia más arriba, sino hacia más abajo. ¿Verdad? El apóstol Pablo, cuando se presentaba a las iglesias en sus cartas y escribía ciertos temas para que ellos aprendieran, el apóstol Pablo no se presentaba como el super apóstol Pablo que ha
recorrido varios continentes llevando la palabra de Dios a diferentes ciudades y reinos, no se presentaba de esa manera, con una actitud orgullosa, o se presentaba como el tocado por Dios. No lo hacía el apóstol Pablo. Hay un pasaje en la Escritura, en la primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, que él dice que él era el primero de los pecadores. Dice, yo soy el primero de los pecadores. Si se va a hablar de pecado, de un hombre pecador, yo soy el primero. Nunca está diciendo, soy el último de la fila, ¿verdad? No, pónganme a mí al frente de la formación. Yo soy el primero. Siempre la valoración que tenía en cuanto a su naturaleza, en cuanto a todo lo que había sucedido, apuntaba hacia abajo. Obviamente él ya era un cristiano regenerado, salvado, justificado por Dios. Eso es lo que somos. Hermanos, nosotros debemos de tener pues esa valoración realista. ¿Qué es lo que a un cristiano le va a enseñar también la realidad, aparte de la opinión que tenga su esposa, sus hijos o las demás personas? ¿Quién? Es la palabra de Dios, es la Escritura. La Escritura viene a ser para el cristiano el espejo que refleja tal y como somos nosotros. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios cada día tiene que estar renovando nuestra mente, reflejando nuestra pecaminosidad, reflejando nuestras faltas, nuestras fallas, para conformarnos cada día a la imagen de Cristo. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que Dios usa para que realmente entendamos quiénes somos nosotros. Para pensar de una forma realista acerca de usted, acerca de mí. Eso es lo que nos enseña, pues. No se crea más importante, pues, que los demás, sino analícese, reflexione, y en ese análisis sea realista. Venga la palabra de Dios, que la palabra de Dios le enseñe, le muestre, tal y como es. Ahora, hermanos, dice el apóstol Pablo que debemos de llevar esta valoración conforme a la medida de fe que Dios repartió a nosotros. Era difícil para mí entender esto. Yo le decía a los hermanos ayer en la noche que yo no podía entender, y estaba así como pensando, y miraba una traducción de la Biblia que me diera más luz, más entendimiento en estas palabras, para poder captar la idea. Lo pensaba y estaba sufriendo yo, porque a veces cuando estudio no entiendo las cosas y sufro. Pero el Señor, después de tiempo, me trajo entendimiento para que pudiera entender esto a la luz de su palabra, y lo entendí, hermanos. Dice que uno debe de llevar esa valoración de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno. Esto quiere decir prácticamente que yo debo ser realista para no excederme a mí mismo, ser realista en que lo que soy, en lo que tengo, es porque se me ha otorgado de una manera divina. Yo no generé nada, usted no generó nada. No fueron sus fuerzas, no fueron su propia inteligencia, no fue su propia capacidad, sino que todo lo que nosotros lo que somos, es porque Dios nos lo ha dado conforme a la medida de fe que Él ha otorgado a cada uno. Nada, hermanos, nada es nuestro. Nada es nuestro. Todo viene de Dios. Viene de Dios, todo. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste,
¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿qué te distingue y qué es lo que tienes que no haber recibido? O sea, está hablando de todo lo que Dios nos ha dado. Talentos, capacidades, dones, todo lo que Dios nos ha dado. Dice, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te llenas de gloria? Te sobreestimas demasiado. Si esto te lo ha dado Dios. Y con una actitud así, de vanagloria, estás prácticamente proyectando el mensaje que tú no lo recibiste de Dios. Todo hemos recibido de Dios, hermanos. Él nos ha dado todas las cosas, las ha entregado Dios para que le exaltemos y le glorifiquemos a Él. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces tengo que tener cuidado que cuando yo me pongo a predicar aquí, no me crea el más importante, ¿verdad? Ni luzca mis capacidades, las pocas capacidades que Dios me ha dado tan mínimas, que no lo haga, ¿verdad? Que no se pare solamente para que los demás lo escuchen. Ah, qué bonito habla el hermano, qué bonito habla la hermana. Ah, increíble, tiene tanto conocimiento. Ah, sí sabe. Si eso no es lo que, si tú no lo estás haciendo de acuerdo con la perspectiva correcta, ten mucho cuidado con eso. Ahora, el apóstol Pablo lleva a estos cristianos que ya sirven, que ya están sirviendo, que entregan su cuerpo en ese servicio espiritual, les quiere también, les escribe para que ellos tengan la mentalidad correcta de que no son los únicos, ¿verdad?, que han recibido ciertas capacidades de parte de Dios. Sino que dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Él quería, Pablo, que los demás entiendan que dentro del cuerpo de Cristo hay diversidad de dones. Y entender que hay diversidad de dones, de capacidades, esto nos lleva a pensar con cordura, con perspectiva correcta. La idea de Pablo es esta en este versículo. Llegan a entender que todos tienen diferentes dones y tienen diferentes funciones. No son las mismas funciones ni dones que Dios ha dado. Y él usa siempre la analogía del cuerpo humano para ilustrar esto. Pareciera que es una de las analogías, ilustraciones favoritas de Pablo para ilustrar en cuanto a la funcionalidad y la diversidad que existe dentro del cuerpo de Jesús. Hermanos, aquí hay diversidad, ¿verdad? En la iglesia hay diversidad de dones. Toda la carta, el capítulo 12 y 14 de la primera a los Corintios nos habla precisamente acerca de esto de una manera más amplia. El apóstol Pablo nos habla de esto, de la diversidad y la funcionalidad que hay dentro del cuerpo de Cristo. En el 12, versículo 4 y 6, no lo voy a leer porque esto me ocuparía varios minutos. Quiero seguir avanzando. Dice en esta parte de la escritura, no todos son pies, no todos son manos, no todos son ojos, ¿verdad que no? O sea, en la iglesia no todos tienen la misma función y eso lo debemos de entender, que hay algunos que tienen una función y otros tienen funciones diferentes. También entender que estos dones que Dios da, estas capacidades, Dios las otorga de una manera soberana. Soberanamente Dios las da. En el versículo 11 y 18 de este mismo capítulo, dice que Dios dio
a cada uno como Él quiso, ¿verdad? Como Él quiso. Él da dones como Él quiere. Al que le va a dar el don de la predicación, se lo va a dar. Al que le va a dar el don de la enseñanza, lo va a hacer el Señor. Al que le va a dar el don del servicio, lo hace el Señor. Porque Él sabe que en esta posición que Él nos coloca en el cuerpo de Cristo es donde nosotros vamos a ser más funcionales. El Señor lo sabe. Que es allí donde nosotros vamos a dar el mejor rendimiento. Y por eso lo hace así de una manera también soberana. Él conociendo todo el panorama de todas las cosas, Él dice, aquí voy a colocar a fulano, a mangano, a perengano, porque aquí es donde va a funcionar Él. Bueno, a través de la gracia de Dios, por supuesto, ¿verdad? Operando en ellos, en nosotros. Él lo da de una manera soberana. Hay que tener mucho cuidado, porque algunos quieren el don, quieren la capacidad de otros, o se envidia el talento de los demás y no está contenta con el don que Dios le ha otorgado soberanamente. Muchas veces Dios nos da el don que nosotros queremos, esa capacidad, porque Él conoce nuestro corazón y sabe que no lo queremos usar para darle la gloria a Él, sino para traer la gloria a nosotros mismos. Porque queremos la fama, porque queremos el reconocimiento, queremos el aplauso, queremos la ovación de parte de los demás, porque queremos mostrarnos enfrente de todos. Y Dios por eso no lo hace. No lo hace de esa manera. ¿Sí me están entendiendo? Si a nosotros Dios nos diera a escoger la función, la capacidad que queremos hacer dentro de la iglesia, estoy seguro que muchos de los que estamos aquí evitarían a toda costa lavar los baños. Y diríamos, yo escojo allí en la música, en la predicación, en la enseñanza. Escojo esto donde los demás vean que mi don, mi talento se hace visible, se hace público, ¿verdad? Por eso Dios no nos dio la opción a los cristianos de escoger, sino que Él dice, soberanamente como yo quiero, te voy a dar el talento. Porque le podemos dar el enfoque equivocado. Se le dio en la iglesia de los Corintios el enfoque equivocado. ¿Cuál era el don que buscaban ellos más? Era el don de las lenguas. ¿Por qué? Porque era más llamativo, era más público, la gente miraba y se asombraba, se impactaba por ese don. Dice Pablo, busquen los dones mejores. Los mejores. Y esos que a veces que pasan desapercibidos, que no son tan públicos y que se muestran en el anonimato, dice que son a veces los más necesarios, dice la Escritura, lo más necesario. La perspectiva correcta de los dones que Dios nos da es para que nosotros los empleemos para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es para edificar a los demás. No es para nosotros, no es para provecho mío. Es para edificarlos, es para que usted edifique a los demás. Y esto lo dice en el capítulo 14 de la 1 Corintios, versículo 26. Edificación de los santos. Amén. Es para edificar. Para que se use en ese contexto, con ese enfoque. Me gusta cuando algunos hermanos se disponen para usar sus dones que Dios les da para edificar a los demás, servir.
Me llena de gozo y alegría, hermanos. Cuando usted dice, aquí está esto, lo pueden usar, hermanos. ¿Verdad? ¿Quién necesita? Tengo estos recursos. Si quiere usted cambiar un boiler solar o quiere llevar usted un tanque de gas y no tiene transporte de hacerlo, allí está, ¿verdad? Aquí está mi camioneta. Aquí están mis habilidades, mi conocimiento, mi disciplina que Dios me ha dado y también para ejercer ese don que Dios me da y ejercer ese servicio, allí está. Aquí puedo ayudar en lo que sé, en lo que entiendo, según lo que Dios me ha dado. Eso es bueno, hermanos, porque Dios nos ha dado las cosas para que las usemos para los demás. Y especialmente, pues, obviamente los dones, las capacidades espirituales que vienen de parte de Dios. Y finalmente, hermanos, el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Le decía que quería que usted se quedara en esta tarde con este pensamiento. La unidad y la pertenencia que tenemos en el cuerpo de Jesús. Esto es también estar pensando con cordura, con sobriedad. Saber que somos un cuerpo unido y que nos pertenecemos unos a otros. Bajo esa perspectiva tenemos que verlo. Dice que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Dios ha colocado en su cuerpo a los creyentes de diferentes contextos sociales, de diferentes nacionalidades, de cualquier extracto de la sociedad. Dios lo ha colocado en el cuerpo de Cristo para que seamos uno. En la iglesia se muestra esa unidad intrínsecamente que Dios ha hecho entre nosotros, hermanos. Se muestra. En este lugar somos uno en Cristo, ¿verdad? Somos uno en Cristo. No somos separados. No estamos, Dios no nos ha llamado para que vivamos de una manera individual, personalista. No nos ha llamado Dios para eso. Dios nos coloca para que funcionemos dentro de este cuerpo que es la iglesia. La iglesia, Dios nos ha llamado para eso. Entonces somos uno en el Señor. Es lo maravilloso del Señor, que la iglesia pues rompe muchas estructuras sociales, ¿verdad? La sociedad levanta estructuras, división entre las personas, división entre hombre y mujer muchas veces, división entre ricos y pobres, división entre cultos e incultos, división entre reyes y plebeyos. Eso es lo que hace la sociedad, la cultura, el mundo. Pero la iglesia no es así. En el cuerpo de Cristo, Dios obrando, Él rompe con todas esas estructuras y coloca tanto a ricos como pobres, como a cultos como incultos, a educados, no educados, a siervos, a reyes, a todos nos coloca igual en el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo mantiene una unidad. Entonces, entender que somos uno en Cristo, que mi hermano requiere de mi don, de mi talento, no importa si es un hombre humilde, en ese contexto lo digo, o si es un hombre rico, si es un hombre no educado, un hombre educado, si es un hombre, si es una mujer, se requiere pues que nosotros estemos funcionando porque somos uno. Y esto nos habla de pertenencia, nos pertenecemos mutuamente. Y esto nos debe de llevar, pues, a tener esa perspectiva correcta en cuanto a lo que es la iglesia del Señor.
Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos. El ojo no le puede decir a la boca, no te necesito, ni la oreja al pie, no te necesito. Todos estamos estrechamente relacionados, que nos necesitamos para edificarnos, para que la obra de Dios siga creciendo en este lugar y en cualquier parte del mundo. Entonces la unidad verdadera y la pertenencia es cuando cada uno está dispuesto a ejercer su don donde Dios lo ha colocado. Eso es, hermanos. Porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, le decía al principio, para tener o mostrar una vida de sacrificio a Dios a través del servicio, es necesario primero ser una ofrenda para Él, una entrega completa a Dios, para que se vea manifestado en el servicio, en la obra, en el servicio en la iglesia, en el servicio a los demás. Y una vez que ya esté en esa parte del camino, trabajando, tenga usted en mente que el talento que Dios le ha dado no es para la altivez, no es para que se crea mejor, sino para que se use para edificación de la iglesia, llevando la honra y la gloria a Dios. Entendiendo también que somos un cuerpo en Cristo, que nos pertenecemos y mantenemos una unidad y no necesitamos mutuamente. Esto lo debemos entender. Si alguien dice, yo no sé cuál es mi don, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que involucrarse para que descubra o entienda cuál es el don que Dios le ha otorgado. Allí sentados, hermanos, sentados, no vamos a descubrir nuestro don, nuestra capacidad que Dios nos da. Es a través de levantarse, activarse. Hermano, ¿en qué puedo servir? ¿Verdad? A ver, puedo servir en esta área, puedo servir en aquello, puedo servir en esto. Quiero, pues, como luego dicen, quiero calarme a ver si puedo funcionar en esto. Y ya si ve que no, pues obviamente no lo va a hacer. A lo mejor Dios le tiene otra área. Tiene que hacerlo de esa manera. Algo muy importante, muy importante. Dejen que todos usen su capacidad y su don. Dejen. Porque una persona que tiene el entendimiento de que todos tienen una capacidad y un don, nunca se va a sentir amenazado o amenazada de que otro lo puede hacer igual que yo. ¿Me están entendiendo? Y quizás hasta lo puede hacer mejor que yo, ¿verdad? Porque ese es el bien para el cuerpo de Cristo, todos funcionando. Y no querer hacer todas las cosas y poner un obstáculo en el desarrollo del don y la capacidad de tal hermano o de tal hermana. Déjelo, porque Dios así lo manda. No acapare todo lo que usted quiera hacer todo. No podemos hacer todo. Necesitamos de los demás. Nos pertenecemos. Es una necesidad. Necesitamos unos a otros. Lo necesitamos. Quiero terminar con unas preguntas. ¿Está presentándose como una ofrenda a Dios viva? Y si lo está haciendo, esto está manifestándose en el servicio
en la obra de Dios, en la práctica de sus talentos y dones que Dios les ha dado? ¿Lo estamos haciendo de esa manera? ¿Lo está haciendo? ¿Está presentándose como un sacrificio vivo delante de Dios de tal manera que se ve de una forma visible sirviendo en la obra del reino? Y ahora, ¿qué concepto estamos teniendo de nosotros mismos? Una sobrevaloración excesiva que nos lleva a creer que somos superiores a los demás y que sin nosotros las cosas no se hacen, o las cosas no son posibles. Es una mentira. Es una mentira. Porque Dios sigue haciendo su obra, levantando a alguien más para que lo haga. Cuando alguien llega y piensa así, que no es, que Él es el que hace funcionar para que las cosas sucedan dentro de la obra de Dios. No es así. No es así. ¿Está pensando con cordura sabiendo que los demás son parte del cuerpo de Cristo? Igual que usted, igual que yo. ¿Estamos pensando de esta manera? ¿Nos estamos viendo realmente como lo que somos, mostrando esa unidad y esa pertenencia y esa necesidad que tenemos de los demás? Ahora, si no está haciendo usted estas cosas, ¿qué está esperando para usar sus talentos? Que le traigan gloria a Dios. ¿Qué está esperando? Ofrézcase primeramente a Dios para que también se pueda manifestar esa entrega hacia los demás. Vamos a orar.